La familia por parte de mi madre era de costumbres tradicionales y conservadoras. La mayor parte de los integrantes eran creyentes católicos, por lo que una de las fiestas que a mi abuela le gustaba celebrar mucho era el día de San Judas Tadeo. Mi mamá también aprendió esas enseñanzas y siempre tenía un altar pequeño en la sala para que el santo nos protegiera todo el tiempo. Mientras era niña, iba cada año a la celebración en el templo, pero cuando entré a la universidad ya no me gustaba asistir. Esas diferencias entre las creencias de mi mamá y las mías hacían que tuviéramos problemas. Lo único bueno de dudar de mis tradiciones fue que me permitió mantener una postura más neutral respecto a las cosas que empezaron a suceder a la familia, y también en mi casa, en un principio, fueron situaciones casi imperceptibles, a las que no le hicimos mucho caso. Conforme pasó el tiempo, los pequeños detalles se hicieron grandes, y fue cuando dudé del San Judas Tadeo que había en casa. Nunca supe cómo sucedió que una mañana el San Judas Tadeo que tenía mi mamá en su altar amaneció en el piso, hecho pedazos. A mí me pareció un accidente normal, pero mi madre no se lo tomó así. Dijo que la estatua del santo se rompió porque nos protegió de algo malo. Mi mamá estaba triste porque había perdido su imagen de tantos años. La vecina de enfrente, además de ser amiga de mi mamá, era su comadre. Ella y su esposo fueron mis padrinos de bautizo, así que ya llevaban mucho tiempo de conocerse. Me encontraba en la cocina preparando mis alimentos. Acababa de llegar de la universidad y tenía mucha hambre. Mi madrina Silvia llegó llorando a la casa. Ya no quise salir a saludarla. Me quedé comiendo en la cocina, pero fue inevitable escuchar sus problemas. Mi madrina lloró diciendo que su situación económica era muy mala. A mi padrino lo habían despedido de forma injustificada sin darle ningún tipo de remuneración. Él tenía una enfermedad crónica, tenía insuficiencia renal y les preocupaba mucho perder el seguro, porque a través de esta prestación era como recibía sus tratamientos, que eran muy caros. Luego mi madrina dejó de llorar y al ver que la imagen ya no estaba en su lugar, le preguntó a mi mamá qué le sucedió. Sabía que la estatua se la regaló mi abuela, y parte de las costumbres no era comprar una imagen de San Judas Tadeo, sino obtenerla a través de regalo. Así que mi madrina le dijo que ella con mucho gusto se la regalaría. Por supuesto que mi mamá le dijo que no, ya que no podía gastar un dinero que no tenía. Pero mi madrina, Silvia, insistió mucho, así que no le quedó otra opción a mi mamá que aceptar el regalo. Sin ninguna tardanza, esa misma tarde ya había una imagen de San Judas Tadeo en el altar de mi mamá. Era más grande y más bonito que el anterior, lo que me hizo suponer que costó caro. Mi mamá al verlo se puso a llorar de la emoción. Lo abrazó diciendo que aún era tiempo de llevarlo al templo para que lo bendijeran, ya que en media hora empezaba la misa. Mi madrina de inmediato le dijo que no era necesario llevarlo porque ella lo llevó a bendecir antes de entregárselo. A mi mamá se le hizo raro, ya que mi madrina nunca fue la persona más devota, ni tampoco le gustaba ir a misa cada domingo y días primeros, pero le dio el voto de confianza y lo puso en su altar. A esas alturas yo no era la persona más creyente, ni la que pudiera dar un punto de vista, pero a mí no me gustó la imagen, y eso que tenía todos los detalles bien cuidados. Realmente estaba muy bonita, pero lo que no me gustó fueron sus ojos. Eran raros y extraños. No me gustó el nuevo santo, pero no dije nada. Ya de por sí tenía problemas con mi mamá por no querer ir a misa. Lo puse en el altar y ahí quedó muy bien. En la madrugada todos escuchamos que alguien tocó el timbre. Ya lo habíamos cambiado a una parte oculta y elevada, para que los niños no jugaran con él. Mi papá fue el primero en levantarse. Se asomó a la ventana. Enseguida llegó mi mamá y mi hermano. Recorrí la cortina para poder ver al exterior, pero afuera no había nadie. Lo raro fue que se encendió la luz con sensor que teníamos afuera y seguía prendida, aunque no pudimos ver a alguien. Lo raro fue que no se apagaba. Mi padre pensó que el foco se había dañado. Dijo que al día siguiente la cambiaría y que lo mejor era irnos a descansar. Ya íbamos de regreso. De pronto el timbre sonó de nuevo.
Yo corrí rápido para ver de quién se trataba, pero no vi a nadie. Aún no me quitaba de la ventana cuando de nuevo sonó el timbre. Ahora sí estaba segura de que afuera no vi nada. Le dije a mi papá que no solo tenía que revisar la lámpara, sino también el timbre, porque nadie lo había sonado. Nos fuimos a nuestras habitaciones un poco extrañados. Iba de regreso a mi cuarto, cuando noté que el San Judas no estaba en su altar. No le presté atención, porque mi mamá había ocasiones en que lo ponía afuera, en la cochera, para que fuera nuestro guardián. Ni siquiera le pregunté, ya sabía las costumbres y el afecto que mi madre tenía al santo. Me acosté en mi cama, pronto me fui quedando dormida, cuando entre sueños oí unos pasos dentro de mi habitación. Abrí los ojos, pude ver una sombra que se movía y se metía en mi closet. Asustada prendí la luz. Con cautela abrí la puerta, pero no encontré nada. Esa vez quise pensar que todo había sido un sueño y que ya estaba más dormida que despierta. Así que de nuevo me metí entre las cobijas. Tenía tanto frío que me puse 2 cobijas. Vi la ventana empañada por el frío y me quedé profundamente dormida. Poco antes del amanecer me despertó nuestra perrita Peggy. Ella solía ser muy tranquila y callada, pero en esta ocasión ladraba con insistencia. No tenía ganas de levantarme, así que no le hice caso. Seguí durmiendo hasta que escuché que Peggy arañaba la puerta. De mala gana me levanté de la cama y le abrí la puerta con los ojos casi cerrados por el sueño. Ella enseguida se metió entre mis cobijas y se quedó ahí, gimiendo muy despacio. No le presté mucha atención porque tenía sueño. Me quedé dormida de nuevo hasta que mi mamá tocó a mi puerta. Con rapidez me levanté y me arreglé para irme a la escuela. Fue cuando noté que las puertas de mi closet estaban abiertas y vi sobre mis sábanas un poco de sangre. Revisé a Peggy y ella traía una mordida en su pata delantera. Se me hizo raro porque mi perrita no era callejera. Además, antes de la noche estaba muy bien. Pero ya se me había hecho muy tarde y salí corriendo de la casa. Durante el trayecto me puse a pensar en las cosas extrañas que sucedieron en la casa, pero como no le pude dar una explicación lógica a los eventos, preferí ignorarla. Las siguientes noches no fueron distintas. No era que sucediera nada que nos preocupara, pero sí era muy molesto escuchar ladrar a Peggy en las madrugadas y que tocaran en el timbre de la entrada. Luego se añadió que llamaban al teléfono. Al principio todos nos levantamos creyendo que se trataba de una emergencia, pero después dejamos de hacerle caso a esos detalles que no eran normales, pero que tampoco nos causaban tanto problema, solo que nos despertaba. Pero fuera de eso, todo se encontraba en orden. Un día por la mañana me estaba tomando mi licuado para irme a la universidad. Ese día no se me hizo tarde, así que pude sentarme en el desayunador de la cocina y noté un movimiento en la sala, como si alguien hubiese pasado por ahí. Me asomé a la sala, creyendo que había sido mi mamá, pero la escuché barriendo la calle. Sabía que no podía ser mi papá porque oí cuando prendió el motor del auto y se marchó al trabajo. Me asomé por las escaleras esperando ver a mi hermano, pero no había nadie. Esa fue la primera vez que fui consciente de que algo extraño sucedía en la casa. Eran situaciones simples, pero que se iban juntando una tras otra y que antes no habían pasado. Salí de mi casa pensando en hacer algo al respecto. Iba por la calle cuando vi un coche dentro de la cochera de mi madrina muy bonito. Parecía un modelo reciente. Creí que podía ser de mi padrino, pero me acordé que unos días antes mi madrina le dijo a mi mamá sobre su situación económica. Me dio gusto porque quizás mi padrino metió demanda en su trabajo y la ganó. Y con ese dinero se compraron su auto. Noté a alguien en su cochera. Me asomé para saludar. Di los buenos días, pero nadie me respondió. Me encogí de hombros y me fui. Ese día, cuando regresé de la universidad en la casa, no había nadie. Solo encontré un recado sobre el comedor que decía que mi papá se había puesto mal. Se encontraba en el hospital. Dejé mi mochila y me fui de inmediato para allá. Al llegar al hospital, encontré a mi hermano y mi mamá pálidos, con la angustia en sus rostros. Al preguntarles cómo se encontraba, mi mamá negó con la cabeza y se puso a llorar. No entendía lo que sucedió
y como tampoco me decían nada, me empecé a alterar. Algo inexplicable me pasó, nunca me había puesto de esa manera. Hasta yo me desconocí, ya que empecé a gritar como loca pidiendo una explicación a mi madre y mi hermano. Pero como ellos solo sabían que mi papá se encontraba muy grave, no pudieron decirme qué le pasaba. Entonces me fui contra una enfermera. Mi mamá dijo que hasta le intenté golpear, y cuando el médico de guardia llegó, a él sí lo tomé por sorpresa y le puse un golpe en la cara. Estuve tan alterada que llegó la policía. Fue necesario que me pusieran un tranquilizante para poder controlarme. Desconozco qué tipo de medicamento me pusieron, pero fue algo muy fuerte porque me sentía como atontada y con mucho sueño. Fue tanta la medicación que me dieron que empecé a alucinar. En el cubículo en el que me metieron, me dejaron encerrada con un hombre extraño. Ahí estaba un señor joven que se me acercó a la camilla y muy cerca del oído me dijo que mi padre iba a estar bien. Era una voz grave, que luego de decirme eso se sonrió de una forma siniestra y se me quedó viendo. Quise levantarme para ver de quién se trataba, pero me dejaron amarrada de los brazos en la camilla. Grité en varias ocasiones a mi mamá y a mi hermano, mientras el hombre estaba en una esquina del cubículo viéndome fijamente con su sonrisa macabra en la cara. Parecía que ese hombre disfrutaba por lo que pasaba. Notaba que movía sus labios como si estuviera hablando conmigo, pero no alcanzaba a oír lo que me decía. No sé si el hombre hablaba muy bajo o solo lo hacía murmurando para él mismo. Mientras que yo seguí gritando, pero nadie acudió a ayudarme. Me sentía muy molesta porque mi mamá permitió que me hicieran todo eso, al grado de tenerme amarrada. Conforme el calmante que me dieron dejó de hacer su efecto, y lo adormilada se me quitó. Ya no vi al hombre en la esquina, ahora lo tenía muy cerca de mí. No pude ni siquiera decir palabra. Sus ojos me miraban de una forma extraña. Eran unos ojos negros, completamente negros. Tenía barba corta y vestía de una forma inusual, pero esos ojos me dieron mucho miedo, tanto que ya no pude decir palabra. Me quedé muda sin poder moverme, como si estuviera paralizada, con los brazos y las piernas tirantes, mientras que el hombre se acercó de nuevo. Puso su cara tan cerca de la mía que pude verle los ojos. Al mirarlos tan de cerca y ver que eran todos negros, sentí miedo, porque entendí que ese hombre no era de este mundo. Además, estaba muy frío, por no decir helado, porque al sentirlo tan de cerca empecé a temblar de lo frío que estaba. Luego, sonriendo, dijo que ya era hora, y frente a mí se fue desvaneciendo. Frente a mis ojos, ese hombre desapareció. No podía creerlo. Intenté moverme para darme cuenta si solo se trataba de un sueño. Cuando el hombre se marchó, yo quedé libre de la parálisis. Aunque estaba amarrada de mis manos, pude mover mis brazos y mis piernas. Miré hacia todas partes y no había nadie más dentro. En eso noté que abrían la puerta del cubículo. Asustada cerré los ojos porque no quería ver de nuevo a ese hombre, pero al sentir una mano sobre mi hombro, lo único que pude decir fue un no. Creí que se trataba de ese hombre de nuevo, pero por la calidez de la mano supe que no era él sino mi mamá. En cuanto la vi, me solté llorando. Le pregunté por qué me tenían amarrada y cómo había permitido que me hicieran eso. Además, ese hombre que entró era muy extraño. Mi madre me interrumpió para decirme que nadie había entrado a ese cuarto, porque ella estuvo todo el tiempo afuera cuidando que no me sucediera nada malo, ya que sabía que me habían dado un medicamento muy fuerte. Ella era la primera que entraba al cuarto y estaba más que segura que no entró nadie. Las palabras de mi mamá solo me confundieron más. Ya no sabía si de verdad vi a ese hombre o todo fue producto de la medicación tan fuerte que me dieron, porque mi mamá me contó que me puse muy agresiva y empecé a golpear al personal médico que se me acercaba. Tenía una fuerza descontrolable, no me pudieron contener, ni ella logró hacerlo. Aunque trató de hablar conmigo, ni siquiera la escuché. Cuando mi mamá me contó todo lo que hice, estaba muy desconcertada, no recordaba nada. En varias ocasiones le pregunté si estaba segura. Ella me respondió que sí, sino por qué me hubiesen amarrado. Me puse como una loca desquiciada. La verdad, esa parte mi mente la borró. No sé realmente qué me sucedió.
porque nunca me había puesto así. Cuando mi madre describió todo lo que hice, creí que se trataba de alguien más, no de mí. Sin decir nada más, mi mamá se soltó llorando. Me dijo que tratara de calmarme, porque la noticia que me iba a dar no era buena, que recordara que estábamos ahí en el hospital porque mi papá se puso muy mal, pues los médicos salieron a decirle que mi padre había sufrido un derrame cerebral y que por suerte lo llevamos a tiempo al hospital, pero mi padre ya no iba a ser el mismo, porque quedó con dificultad para moverse, sin poder hablar, y con varias secuelas físicas que le impedían caminar. Ahora teníamos que cuidarlo mucho. En ese instante recordé las palabras del hombre que estuvo conmigo dentro. Él me dijo que ya era hora. Sentí un vuelco en mi corazón, temiendo que ese hombre fuera real, y que él fue quien le provocó el derrame a mi papá. Quise decirle todo eso a mi mamá, pero de por sí ya me tenían ahí amarrada como si fuera una loca. Si le decía lo que me sucedió, ya no me iban a dejar salir del hospital. Al contrario, me iban a mandar a un hospital para enfermos mentales. Así que me quedé callada. Con el accidente cerebrovascular que tuvo mi padre, todo nuestro entorno cambió por completo. Fue necesario adaptar la sala para poner una cama en ella, comprar silla de ruedas, también de ese tipo de andaderas en las que sirven para bañar a un paciente con incapacidad motora, y muchos más cambios que surgieron, aunque hubo algo en mi padre que noté desde el primer día en que salió del hospital, que no solo llamó mi atención, sino que me hizo darme cuenta que había algo o alguien que perturbaba y alteraba mucho a mi papá. Mi padre, aunque no podía hablar ni moverse, tenía conciencia de lo que sucedía a su alrededor. Como sabía que le gustaba leer mucho, yo empecé a leerle alguno de sus libros favoritos. Apenas estaba en el primer capítulo del libro, y noté que mi papá lo estaba disfrutando mucho, porque cerró sus ojos para poder concentrarse mejor. De pronto los abrió asustado, como si hubiese visto algo que le daba miedo. Volteé hacia el lugar al que él miraba, pero yo no logré ver nada, solo la pared pintada de blanco. Luego noté que sus manos se movían más de lo normal, como si un temblor muy fuerte las dominara a las dos. En su desesperación, mi papá intentó hablar y comunicarse conmigo, pero fue en vano, porque apenas balbuceaba unos sonidos extraños. Fueron unos sonidos guturales que me dieron miedo. Sin saber qué hacer o cómo apoyarlo, lo único que se me ocurrió fue decirle que todo estaba bien, que en casa estaba seguro y tendría todo el apoyo de nosotros, su familia. Le acaricié su mano, porque temblaba mucho y estaba muy frío, y fue cuando noté que levantó un dedo apuntando hacia la misma pared en blanco. Esa fue la primera vez de muchas en las que mi papá se ponía muy mal. A su manera, intentaba comunicarse con nosotras, sin poder hacer nada por él y sin entender lo que nos quería decir. Después que regresamos del hospital, dejaron de tocar el timbre y de llamar por teléfono. Peggy seguía peor. Se comportaba errática, ladraba a cada momento, se le subía sin esperar a mi papá en su regazo, con tanta desesperación que lo lastimaba. Fue por todos esos detalles que la dejamos encerrada en el patio. Ella también cambió mucho. Lo peor sucedió una noche en la que escuché ruidos en la sala. Como estaba dormida, le dije a Peggy que dejara de estar dando lata, pero después de unos minutos me acordé que Peggy ya no estaba dentro de la casa. Me puse mis pantuflas y me asomé para ver qué era ese ruido. Parecía algo así como si estuvieran quebrando las cáscaras de algunas nueces. En la sala me encontré con un espectáculo macabro. Mi padre estaba recostado sobre su cama y encima de él estaba un ser horrible. Parecía como si ese espectro siniestro de color negro le quisiera robar su aliento, porque noté que aspiraba a través de su boca, y me dio la impresión de que un halo salía de la boca de mi padre. El ruido de las cáscaras de nueces lo emitía ese ser al mover su cabeza de una forma extraña, de un lado hacia el otro. Era como si le crujieran los huesos cada vez que hacía cualquier movimiento. Fue tan escalofriante y perturbador ver esa escena que me quedé petrificada. Por unos segundos no supe qué hacer ni cómo reaccionar. Un temblor dominó todo mi cuerpo.
a tal grado que tuve que agarrarme las manos para que dejaran de moverse. Me fui caminando despacio, tratando de que el espectro no me viera, para decirle a mi mamá lo que sucedía en la sala, pero por la oscuridad que había y el miedo que tenía, no me di cuenta que ahí estaba el altar de mi mamá. Sin querer, tumbé el San Judas Tadeo. Quise sostenerlo para evitar su caída, pero era muy grande, y por el temblor que tenía en mis manos no pude. Lo intenté, pero se me cayó al piso. El San Judas se rompió en la parte baja y también perdió la cabeza. El espectro de inmediato dejó de atormentar a mi papá y volteó a verme con una mirada tan perturbadora que le grité a mi mamá y a mi hermano. Les grité con tanta fuerza por todo el horror que tenía, que los dos bajaron de sus habitaciones. De repente, el ser oscuro se quedó parado, viéndonos atentamente. Fue horrible verlo encorvado, con la piel pegada a su esqueleto, con su cabeza sin cabello, con grandes ojos oscuros. Empezó a caminar lentamente hacia nosotros. Mi hermano agarró un pedazo del San Judas que rompí y se lo aventó. El ser con una gran habilidad lo aventó con su mano. A mi mamá fue a la que se le ocurrió empezar a rezar y lanzar agua bendita. El ser se retorció con coraje, dio un grito espeluznante, se encorvó y saltó por la ventana, sin tener la menor idea de lo que era aquella entidad. Fuimos con mi papá para asistirlo. Él estaba helado, temblando de miedo. Mi mamá fue la que lo arropó. Notamos que no pudo controlar su esfínter y mojó su ropa. Ayudaba a mi mamá con mi padre. Cuando mi hermano gritó asustado, me habló desesperado. Por un momento creí que el espectro oscuro había regresado, pero no fue eso. Lo que mi hermano encontró en el San Judas Tadeo que mi madrina le regaló a mi mamá fue que todo su interior tenía manchas rojas, como si fuera sangre pegada en las paredes de la figura del santo. Además, una cruz de metal invertida, con unos símbolos escritos. Al ver eso, mi mamá corrió a ver qué era. Desesperada, rompió el santo en más pedazos, y en uno de ellos estaba el rostro dibujado de un demonio, muy parecido al que vimos en la casa. Mi mamá, muy asustada, aventó lo que quedaba de la figura del santo, puso todo el contenido en una bolsa negra, lo sacó a la cochera, le puso agua bendita y encima el rosario bendito que tenía de mucho tiempo atrás. Algo de lo que hizo ella provocó que mi padre se tranquilizara y el espectro no volvió, al menos por esa noche. Hablé con mi padre para calmarlo un poco, porque su mirada demostraba todo el miedo que tenía. Parecía que él sabía cosas que nosotros no, ya que intentaba comunicarse. Balbuceaba palabras aisladas, pero no pude entenderlo. Mi madre dijo que vendría enseguida. Estaba más que molesta, furiosa. Al abrir la puerta, ahí estaba mi madrina. Mi padre empezó a hacer unos sonidos guturales horribles y se alteró mucho. Mi mamá, enojada, le reclamó a mi madrina. Las dos se hicieron de palabras, se salieron a la cochera y siguieron discutiendo, mientras yo atendía a mi padre porque se alteró mucho y lo entendía perfectamente. Él no tenía la forma de defenderse del ser espectral. Mi mamá entró y estaba confundida. Nos dijo que se sentía muy mal por haberle reclamado a su comadre sobre el San Judas Tadeo. Ella le dijo que cómo iba a saber lo que la estatua contenía en su interior. Solo fue a un lugar donde lo vendían, sin tener la menor idea de lo que había dentro. Y lo peor de todo fue que le creímos. Aunque mi mamá tiró el santo a la basura, en la casa no cesaron los ruidos, los sonidos del timbre en la madrugada, Peggy ladrando la mayor parte de la noche, y yo llegué a ver de reojo a alguien que se movía entre la oscuridad por toda la casa. Cuando prendía la luz para buscar lo que había dentro, no encontraba a nadie. Todos teníamos la sensación de ser observados la mayor parte del tiempo. Sobre todo en la noche, mi papá era el que más miedo tenía. Con sus ojos nos decía el pavor que le causaba quedarse solo. Me encontraba estudiando en la cama, leyendo uno de los libros, cuando vi una sombra negra parada a un lado de mí. Ahí estaba de nuevo el mismo ser, pero ahora más oscuro y tenebroso. No sé cómo le hice para salir de mi habitación sin que esa cosa me detuviera. Fui con mi padre. Él movía sus extremidades de una forma grotesca. Le hablé a mi hermano y mi mamá. Ellos ya bajaban de sus habitaciones muy asustados.
Nos salimos de la casa y, ya estando afuera, vimos que la familia de mi madrina subía cosas en su nueva camioneta. Jamás pensamos que se iban para ya no regresar. Esa noche, una de nuestras vecinas nos permitió quedarnos en su casa. Al día siguiente, mi mamá hizo lo necesario para que el espíritu siniestro ya no se apareciera. Fue con el sacerdote, con una mujer esotérica, con otra que sabía sobre energías y magnetismo. No fue sencillo lograr una limpieza espiritual de la casa. Poco a poco, esa energía negativa se fue diluyendo, hasta que dejó de aparecerse. Una de las videntes con las que acudió mi madre, al echarle las cartas del tarot, le dijo que su comadre fue quien le ofreció el alma de uno de los miembros de la familia para conseguir dinero y poder, todo a través de brujería muy oscura. El maleficio que hicieron a través de la figura del santo afectó a todos los que vivíamos en la casa. De alguna manera se metía en nuestro cuerpo, como sucedió con mi padre. Lo afectó físicamente, no por completo, porque la idea era llevarse su alma. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.